Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Pablo sabía quién era Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Pablo sabía quién era Jesús. Estaba convencido. Sabía que Él era Dios. Tenía esa fe plena, sólida, firme, esa que te hace falta y que me hace falta, pero que Dios hoy nos reclama en este segundo domingo de Adviento. Colosenses 1:16. Escúchenlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las... Miren el concepto que tiene Pablo, la fe que tiene Pablo en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo. y las que hay en la tierra, ¿Tú estás convencido de eso? visibles e invisibles. ¿Estás convencido que Jesús, en el que tú crees, hizo todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú lo crees? ¿Estás convencido que Jesucristo lo puede todo, absolutamente todo, y que por Él fueron hechas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, que todo fue creado por Él y para Él? ¿Sigue? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cree usted que tú mismo viene de Él y a Él va y por Él subsiste? ¿Estás convencido? ¿Qué clase de Dios tiene? ¿En qué Dios crees? ¿Estás convencido en lo que dices creer? ¿Sólidamente te has predicado a ti mismo hasta convencerte que Jesucristo hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles, naguará, invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él, naguará? ¿Estás convencido de eso? Que con su sola palabra hizo todas las cosas, hágase y todo se hizo. ¿Estás convencido? El salmista en la Biblia de nosotros, Salmo 94, en la Biblia de los protestantes, Salmo 95. El salmista, estamos leyendo la de los protestantes, entonces tiene que ser en el 95, Salmo 95. El salmista viene a mostrar en qué Dios cree, pero con convicción. ¿Será lo mismo de ustedes y yo? ¿Creemos con convicción en ese Dios? Oye, San Juan Bautista vino a predicar para que por medio de Él creyeran. Y es exactamente lo que hoy quiero hacer con ustedes. Presentarles al Jesús que el mundo de hoy no conoce. ¿Y quién es este? O que la gente cree que es un fantasma, que no existe, que es una leyenda, que es un mito. Y sienten miedo. Y no le buscan. Miren cómo dice el salmista. ¿Qué dice el 2? Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lleguemos a su presencia adorándole, aclamándolo con canto? ¿Por qué? Miren, la fe del salmista, una fe de convicción plena, seguridad, certeza, sin que nada lo haga titubear. Pongan cuidado. Porque Jehová... Porque Dios, el Señor, es Dios grande. Lo que la gente no sabe, que Jesucristo, el Señor, es un Dios grande. Para la prueba un botón. Cuando llegó la pandemia, ¿qué Dios tenía usted? ¿En qué Dios creía? ¿En el Dios grande? Porque el Señor es un Dios grande. Observen que ustedes creen en Dios, pero no llegan allá. Más grande era la pandemia que ese Dios. Más poderoso era una vacuna que ese Dios. Más poderoso era el tapaboca que ese Dios. Pero para el salmista no. Para el salmista
más grande es Dios. Porque el Señor es un Dios grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Es un Dios grande, un Dios soberano sobre todos los dioses. No se le puede comparar a nadie. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. En sus manos están las profundidades de la tierra. ¿Saben qué es fe? Que usted mismo se predique eso. Que usted mismo se convenza a plenitud de que su Dios no es un Dios chiquito. Y que cuando usted ore, llegue a la presencia de ese Dios y se extasíe ante ese Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Son suyas las cumbres de los montes. Y las alturas de los montes son suyas. Las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¡Ah, bárbaro! Mire cómo usted y yo podemos convencernos de la grandeza y el poderío de Dios. ¿Cómo es que usted y yo vamos cultivando la fe? Una fe sólida, una fe grande, firme. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y sus manos hicieron la tierra seca. Tremendo Dios que nos gastamos. Tremendo Dios que tenemos. Pero pensamos que es un fantasma, que es mentira, que es un mito, que es una leyenda. Nos falta una fe sólida, firme. Y cuando ese Dios actúa, ¿y quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? Nos falta la reflexión, nos falta la meditación, nos falta la convicción plena de nuestra fe. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ah, bárbaro, si es verdad que estoy convencido que Él es Dios, si es verdad, entonces no me queda otra, venid, postrémonos por tierra, adorando al Señor nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ah, hay pruebas de que si yo creo o no creo. Pregunto, ¿cuántas veces vienes al día al Santísimo? A postrarse y a adorar, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿Vienes en el día al encuentro con Él? Solamente hay dos opciones. Una, sí, otra, no. Si la respuesta es sí, es porque estás convencido a plenitud que no hay otro Dios como Él. Que es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo se mantiene en Él. Náguara, yo me voy a postrarme a sus pies. Entonces tiene una fe de convicción. Si no vienes al Santísimo a visitarlo, pasan días, pasan semanas, pasan años y usted no va al Santísimo a visitarlo, es porque usted tiene una fe de puro bla, bla, bla. Es porque su fe no es sólida. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note. Que se te note. ¿Por qué no vienes a visitar a Jesús en la hostia consagrada? Por un solo motivo, porque no crees. No hay más. O porque crees que Él no está ahí. ¿Por qué los ateos no vienen a visitarlo? Porque no creen que Él está ahí. Dicen, yo creo que Jesús no está ahí. Por lógica y razonable, no vienen. ¿Por qué los protestantes no vienen ni siquiera a la iglesia católica? Porque ellos dicen, yo creo que Jesucristo no está ahí. ¿Por qué los católicos venimos al Santísimo? Porque yo creo que Jesús está ahí.
¿Por qué comulgo? Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 6:51. Creo, pero una fe que me lleva a la acción. Creo, por ejemplo, Juan 6:51 que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nos quedan dos opciones. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo? Entonces yo vengo ante Él, lo adoro, lo recibo. Creo que Jesús no es el pan vivo bajado del cielo porque mi pastor me dice que eso es mentira. Crea en lo que le diga a su pastor. El que le crea a Cristo en su palabra es creyente y el que le crea al pastor es creyón. Pero se trata de una fe de convicción. Católico, ¿estás convencido que ese Dios grande es el pan vivo bajado del cielo? Como lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cuando yo estoy convencido de esto, entonces lo que se llama el éxtasis, el mayor placer espiritual. Si yo creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y el que coma de ese pan vivirá para siempre, yo comienzo a analizarlo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Naguara, esa no me la pierdo yo. Y cuando lo como y lo disfruto, me estoy comiendo el pan vivo bajado del cielo para vivir para siempre. Qué caché, qué dicha, qué gozo. Naguara. Ahí es donde se produce el placer espiritual que se llama el éxtasis. El versículo 55 dice: porque mi carne... El 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y mira cuando creemos. El que come mi carne y bebe mi sangre... ¿Quién come la carne y quién bebe la sangre? El que crea, el que tenga una fe de convicción. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, entonces mira el éxtasis. Mira el éxtasis espiritual al que deberíamos llegar nosotros. Ponga cuidado. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Así se cultiva la fe. Leo la palabra. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Leo la palabra y creo en la palabra. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo será eso? Tener vida eterna y resucitar en el último día para la gloria, para el reino de los cielos. Naguara, qué dicha. ¡Qué placer espiritual! Me deleito, me extasío. Ahí paso horas analizando esa palabra y haciendo el ejercicio de creer en la palabra. Porque Él es Dios, Él es el poderoso, de Él vengo y a Él voy. Bendito sea. Yo creo y por eso te recibo. Y cuando te recibo, mi corazón palpita de alegría y de gozo porque estoy convencido a plenitud que tu palabra se cumple. Y ahí es donde los santos llegaban al éxtasis espiritual. Si usted y yo analizáramos lo que deberíamos creer y que todo depende de la fe y que la fe va creciendo en la medida en que usted medite la palabra, en la medida en que usted le crea a la palabra y usted se convenza que eso es verdad, en esa misma medida crece la fe porque Él no miente. Y entonces es cuando usted ya no actúa. Yo no voy a misa porque me nazca o no me nazca, porque me guste o no me guste. Yo voy a misa porque creo en la palabra que dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. A mí qué me importa que me nazca o no me nazca, que me guste o no me guste, que tenga ganas o no tenga ganas. A mí lo que me importa es vivir a plenitud mi fe, una fe sólida en la palabra. Punto, he dicho, caso cerrado. De esa fe es la que Juan Bautista tenía y predicaba a la gente, para que la gente creyera. Y esa es la fe que los sacerdotes y los obispos debemos darle al pueblo. Y esa es la fe que ustedes deben darle a sus hijos. Y debemos creer firmemente en la palabra del Señor. Tenemos, en la palabra de Dios, tenemos
todo para creer, las razones para creer. Por ejemplo, si vemos a Mateo capítulo 1, versículo 24, nos damos cuenta, o desde el 23, nos damos cuenta razones para creer. ¿Por qué usted y yo nos acercamos a Jesús? ¿Por qué usted y yo lo aceptamos? ¿Por qué lo amamos o decimos amarlo? ¿Por qué? ¿Cuáles razones tenemos? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué amamos a Jesús? Porque Él es Dios con nosotros. ¿Estoy convencido? Si estoy convencido, lo amo. Si estoy convencido, lo acepto. Y si es Dios con nosotros, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Y si es Dios con nosotros, ¿quién contra mí? Y si es Dios con nosotros, yo me extasío con su presencia, me deleito en su presencia y como consecuencia lo adoro. Mateo capítulo 2, versículo 11. Si es verdad que yo creo que Él es Dios, yo lo adoro. Voy a adorarlo, Él es Dios. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Como creo que es Dios, yo me postro a sus pies y lo adoro, aunque en apariencia parezca que no. La humildad de un niño. ¿Qué va a estar Dios ahí? Pero la fe me dice, ahí está, lo adoro. En la apariencia del pan y el vino, la fe me dice, ahí está, lo adoro. La razón me dice, ¿qué va a estar ahí? Pero yo no actúo por razón, actúo por fe. Porque somos hombres de fe, positiva o negativa. Los protestantes viven de fe negativa. Yo creo que Jesús no está ahí. Nosotros los cristianos actuamos por fe positiva. Yo creo que Jesús sí está ahí. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque viven de fe negativa. Yo creo que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. ¿Y usted y yo por qué nos confesamos? Porque creemos de forma positiva. Yo creo que el sacerdote tiene poder para perdonar pecados porque Jesús le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. La fe de los protestantes es la fe negativa. La fe del cristiano es la fe positiva. Por eso ustedes y yo no podemos ser protestantes. Los protestantes son creyones, fe negativa. Los cristianos somos creyentes, fe positiva. Hay una diferencia entonces entre la fe del protestante y la fe del cristiano. Es distinta la fe. Y ustedes deben saberlo ver. Nosotros creemos de forma positiva. Y lo que creemos debemos deleitárnoslo, saboreárnoslo, como se saborea un caramelo, como se saborea un helado, como se saborea algo delicioso. En la fe también, cuando usted se encuentra con la fe que le han regalado sus padres, pero que viene de generación en generación desde Cristo, al encontrarnos con esa fe, debemos deleitarnos y saborearnos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos tiempo para deleitarnos y saborearnos. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note que tú crees en Jesús. ¿Qué está pasando? Que decimos creer. ¿Por qué tú no te has casado? Porque crees que el matrimonio no es de Dios. ¿Por qué tú te casaste? Por la iglesia. Porque crees que el matrimonio es de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué crees? Hay razones para creer en lo negativo y hay razones para creer en lo positivo. O razones para creer de forma positiva o razones para creer de forma negativa. De forma negativa, yo creo que el matrimonio no es de Dios. Puedo vivir arrejuntado, porque todo el mundo vive así. Esas son sus razones. Yo creo que el matrimonio viene de Dios y como yo creo en Dios,
entonces obedezco su mandato, me voy a casar. Bendito sea Dios. ¿Por qué bautiza a sus hijos? Porque cree que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Por qué no bautizan los protestantes a sus hijos? Porque creen que el bautizo no es para ser hijos de Dios. Creen de forma negativa. Todo lo contrario. Hay dos opciones. O creemos de forma positiva o creemos de forma negativa. Cada uno cree como quiera. Pero yo, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a decirles a ustedes que debemos primero analizar qué es lo que creemos. ¿Cuáles son las verdades de fe? Creemos en Dios, que está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. ¿Estoy convencido? Entonces, hago oración en la mañana, hago oración en la noche. Creo que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. ¿Estoy convencido? La leo. ¿Estoy convencido? La predico. ¿No estoy convencido? No la leo. ¿No estoy convencido? No la escucho. ¿No estoy convencido? No la predico. Creo. ¿Qué creo? Creo que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Estoy convencido? Comulgo. ¿No estoy convencido? No comulgo. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momento de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.